Buenas noches. Han pasado más de 2 décadas desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero una pregunta sigue generando debate. ¿La guerra contra el terror fue una respuesta legítima para proteger a Estados Unidos o también estuvo impulsada por intereses políticos y económicos? Hoy nos acompaña nuestro especialista en política internacional para analizar el papel de Dick Cheney, Donald Rumsfeld, George W. Bush y empresas como Halliburton en las invasiones de Afganistán e Irak. Roberto, bienvenido, ¿te gustaría presentarte? Claro, muchas gracias. Mi nombre es Roberto Carlos. Actualmente soy estudiante de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por invitarme. Gracias. Para iniciar me gustaría que nos compartiera, después de los ataques del 11 de septiembre, ¿qué papel tuvieron George W. Bush, Dick Cheney y Donald Rumsfeld? Los atentados del 11 de septiembre marcaron un antes y un después en la política internacional. George W. Bush fue la figura pública que declaró la llamada guerra contra el terror. Pero detrás de muchas decisiones estratégicas estuvieron figuras como Dick Cheney, vicepresidente, y Donald Rumsfeld, secretario de Defensa. Hay una película llamada El vicio del poder, donde se muestra cómo Cheney acumuló una enorme influencia dentro de la Casa Blanca, participando activamente en la construcción de la respuesta militar estadounidense. A partir de ese momento surgió la llamada Doctrina Bush, que justificaba intervenir militarmente incluso ante amenazas potenciales, no necesariamente comprobadas. Esta doctrina abrió la puerta a las invasiones de Afganistán e Irak. ¿Por qué Afganistán e Irak se convirtieron en objetivos de esta estrategia? Afganistán fue señalado por albergar a Osama Bin Laden y a la organización de Al-Qaeda, responsables por los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, el caso de Irak fue mucho más controvertido. El gobierno estadounidense aseguró que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva y mantenía vínculos con organizaciones terroristas. Después de la invasión, ninguna de esas acusaciones pudo demostrarse de manera concluyente. Eso generó fuertes cuestionamientos sobre si las verdaderas razones de la guerra eran exclusivamente de seguridad o si existían intereses geopolíticos y económicos detrás de la intervención. Precisamente sobre los intereses económicos, ¿qué papel desempeñó Halliburton? Ese es uno de los aspectos más polémicos. Halliburton era una de las mayores empresas proveedoras de servicios petroleros y de infraestructura militar. Antes de convertirse en vicepresidente, Dick Cheney había sido director ejecutivo de esa compañía. Tras las invasiones de Afganistán e Irak, Halliburton operó con multimillonarios relacionados con reconstrucción militar y explotación energética. Con sospechas sobre posibles conflictos, aunque no existe una opinión absoluta sobre esto, los beneficios económicos obtenidos por ciertas corporaciones evidencian cómo la guerra también puede convertirse en un negocio altamente rentable. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estas decisiones para el mundo? Las consecuencias fueron enormes. Miles de civiles murieron, se produjeron crisis humanitarias y se generó una profunda inestabilidad en Medio Oriente. Además, diversos autores sostienen que esas intervenciones contribuyeron al crecimiento del sentimiento antiestadounidense y al surgimiento de nuevos grupos extremistas, entre ellos ISIS, que provocó los poder creados tras la invasión de Irak. Por otro lado, la guerra contra el terror transformó las políticas de seguridad global, incrementó la vigilancia estatal y redefinió las relaciones internacionales durante las siguientes décadas. Para concluir, ¿qué enseñanza nos deja este episodio histórico? Bueno, la principal lección es que los acontecimientos internacionales rara vez tienen una sola explicación. Los atentados del 11 de septiembre fueron una tragedia humana incuestionable, pero las respuestas implementadas por el gobierno de George W. Bush también deben analizarse críticamente. Comprender el papel de líderes como Cheney, Rumsfeld y Bush, así como la influencia de intereses corporativos, nos permite reflexionar sobre cómo se toman las decisiones de guerra y quiénes se benefician de ellas. La seguridad nacional es una necesidad legítima, pero cuando el poder político, militar y económico se entrelazan, resulta indispensable que la ciudadanía cuestione, analiza y exija transparencia. La historia demuestra que las guerras no solo se liberan en los campos de batalla, también se construyen en los centros de poder
donde se decide quién gana, quién pierde y quién obtiene los beneficios. Muchas gracias por las respuestas y por acompañarnos. Hasta la próxima.